voy a profundizar en la parte genética del déficit de Down. En concreto, me voy a centrar en las variantes AOC1 y ABP1 y cómo pueden afectar a la actividad sérica de la Down. Hablaremos de las variantes y hablaremos de la interpretación fenotípica que nos encontramos en los genotipos de pacientes para terminar presentando aquí una sugerencia para poder medir, vamos a decir, medir o resumir o determinar la situación genética en los pacientes con déficit de Down o lo que es lo mismo, el índice de riesgo. Esta mañana hemos oído hablar del metabolismo de la histamina y hemos conocido cuáles son las dos enzimas implicadas. Tenemos la histamina endógena, pero sobre todo nos centramos en la deaminoxidasa, que es la que se implica en la degradación de la histamina exógena. Esto se hace a través del epitelio intestinal. Aunque esta HMT, la endógena, está presente también en el intestino, a la hora de proteger el cuerpo frente a la histamina exógena, ya sea de origen alimentario o microbiota intestinal, ya lo hemos escuchado, procede de esta misma. El sistema de degradación de la histamina debe funcionar bien para evitar la acumulación de la misma. La intolerancia sería una alteración en cuanto a la capacidad para degradar histamina en el intestino, sobre todo por una afectación funcional. Y este es el principal foco de mi charla. Vamos a hablar de cómo las variantes genéticas pueden influir en la actividad de la DAO. El déficit de Down es el que predispone a la población a la intolerancia a la histamina y podría tener un origen ya sea genético, farmacológico, etc. Hablamos de primario para esos casos donde el déficit de Down tiene identificado un origen genético. Pero también puede ser adquirido por resultados farmacológicos o enfermedades intestinales. Estamos hablando de celiaquía, problemas de procesamiento de lactasa, etcétera, etcétera. Pero el déficit de Down puede ser temporal y reversible. Esas son las buenas noticias, que sea temporal y además reversible. Evidentemente va a depender de la causa del déficit de Down. Si se trata de un déficit secundario y se debe al efecto inhibidor de determinadas sustancias, puede influir en gran medida en la capacidad funcional de la enzima. Puede deberse, evidentemente, a distintos fármacos. Esto se ha descrito de manera abundante en la bibliografía, pero también hay muchos otros componentes dietéticos, alimentarios, que afectan a la actividad DAO. Por ejemplo, el alcohol se ha visto influye mucho en la actividad DAO, sobre todo quizás por esa modificación donde muchos estudios todavía son necesarios para asegurarnos de que se trate de un mecanismo de modificación. Evidentemente, hay mucho interés en cuanto a las causas del déficit de Down. Hay que entender que el tema de las intolerancias es difícil de entender y hay que ser muy cuidadosos en el planteamiento, como todos sabemos. Hasta el momento no tenemos un biomarcador preciso que nos permita el diagnóstico de este déficit. Este diagnóstico se ha basado en la histamina plasmática, pero sabemos que es muy inestable. La actividad DAO se reduce tan solo en la mitad de los pacientes, fluctúa mucho, depende, por ejemplo, del contexto del paciente, el momento menstrual del ciclo y también vemos cómo se reduce en un 17% de los
pacientes sanos o de las personas sanas, con lo que nos falta ese biomarcador claro como basis del diagnóstico. Si analizamos el componente genético que subyace al déficit DAO, nos centramos en quizás fortalecer este cálculo, el componente del déficit de DAO, que se basa, el componente genético quiero decir, en 3 pilares fundamentales. Primero, variantes polimórficas de DAO que hemos identificado en el gen. Otros genes que se pueden modificar, los genes que ya hemos identificado y que afectarían a la expresión del gen. Como ya sabemos, hay distintas proteínas implicadas en el metabolismo de la histamina. Evidentemente, todos estos genes se han estudiado desde un punto de vista genético. Tenemos polimorfismos de nucleótidos simple, con el gen HDC, el HNMT, los receptores de la histamina, el AOC1. Seguramente ya hayan leído al respecto de estas variantes en estas secuenciaciones y cómo influye su presencia o no de histamina en tejidos, en sangre. Evidentemente, el AOC1 es el principal gen al que hacemos referencia en el déficit de DAO. Este gen se ha descrito de manera extensa desde hace bastante tiempo. Bueno, bastante tiempo en genética es hace unos años, pero vemos que hay variaciones de nucleótido en este gen, en el AOC, que es el que codifica la enzima DAO. Hay 85 polimorfismos SNP ya descritos, de los cuales 17 se encuentran en la secuencia codificante, en esa secuencia que se va a traducir a una proteína DAO, que en definitiva es la molécula que tiene la funcionalidad, o lo que es lo mismo, el efecto buscado. De estos 17 polimorfismos de la secuencia codificante, solo 7 son no sinónimos, o en términos genéticos esto equivale que son cambios en la secuencia, en el genoma, que suponen un cambio en los aminoácidos dentro de la secuencia proteica. El resto no cambian, siguen igual en la secuencia. Esto es interesante, muy interesante, si tenemos en cuenta el efecto de estos 7 polimorfismos no sinónimos que se esperaría fueran mayor en cuanto a la funcionalidad de la enzima DAO. Hablemos, por lo tanto, de la expresión genética. En este caso nos estamos centrando en la secuencia de aminoácidos de la proteína, pero ¿qué podemos hablar de la expresión, de la funcionalidad de cada uno de los genes? Vamos a hablar de la proteína, porque la proteína no se basa solo en la secuencia de aminoácidos, su funcionalidad, se basa en la cantidad de expresión, en el nivel de expresión al que se expone el gen, por lo que la regulación de la expresión de este gen es mucho más interesante para nuestro propósito, porque podemos tener una secuencia AD1 en el gen AOC perfecta, pero si no se expresa dónde y cuándo debe expresarse, las cantidades, los niveles de enzima DAO que es funcional, se puede ver afectados. Entre todas las variantes descritas hasta la fecha, las 3 primeras que aparecen aquí en esta tabla son las fundamentales. Las 3 primeras son las que más se han estudiado en relación con una reducción, si están presentes, de la actividad enzimática DAO. Pero también está aquí esta otra que quiero mencionar, una cuarta muy interesante que se encuentra en la zona promotora, no en la de secuenciación, sino que el nivel de expresión del gen sería la región promotora del gen AOC. Y se ha descrito como un factor que influye altamente en la expresión y por eso mismo lo hemos incluido en todos nuestros estudios relativos al déficit de DAO. Hace 3 años, realizamos un estudio piloto
que se basó en casi 80 hombres, incluidos de 3 a 70 años de edad. Todos presentaban síntomas que sugerían que tenían déficit de DAO y ahí medimos la actividad de DAO plasmática. El principal motivo era intentar averiguar si los genotipos de estas 3 variantes estaban presentes. La del promotor, de la región promotora, no estaba incluida, pero queríamos ver si estas otras 3 variantes, esos genotipos, encajaban con lo que cabía esperar en la población caucásica. De ahí vimos que había ligeras diferencias entre los distintos genotipos de nuestros pacientes respecto a lo que cabía esperar, sobre todo en la variante 732, donde el alelo de 332, donde el alelo de referencia estaba mucho más representado en nuestros pacientes que en los controles normales. Y esto ya se había publicado con anterioridad. De hecho, estamos hablando de un artículo de 2011 donde un grupo describe cómo han encontrado una asociación significativa entre la presencia de una reducción de la actividad DAO sérica y la presencia de estas 4 variantes del gen AOC. Esto estaba reflejado en la tabla. Si echamos un vistazo a los datos y comparamos ahí, de acuerdo con genotipo, vemos resultados prácticamente incoherentes, donde vemos que la actividad plasmática de nuestros pacientes se veía altamente reducida. Cuanto más variantes, más reducidos los niveles de actividad. Y esto abrió la puerta a una sugerencia, a que el genotipado de los pacientes con el objetivo de, vamos a decir, predecir de una u otra manera este déficit de DAO, incluso sin la determinación plasmática, sí podía funcionar. Y en la diapositiva anterior ya veíamos la relación entre la actividad DAO y la presencia de las distintas variantes. Pero si combinamos todas las variantes, porque no estamos hablando de variantes, sino combinación de variantes en nuestro estudio, ahí es donde encontramos que cuantas más variantes estén presentes en un mismo sujeto, más reducida estaría la actividad DAO. Y esto es interesante porque fue el punto de partida de los estudios consiguientes, los distintos estudios que hemos realizado. No estamos hablando de la presencia de una única variante, sino la combinación de varias variantes. Evidentemente, después de todo esto, hemos intentado relacionar la presencia de esta combinación de variantes con la presencia de distintas manifestaciones clínicas. Ahí hemos visto varias asociaciones que nos parecen muy interesantes. Lo que pasa que hoy no vamos a hablar más de ellas, ya que no es el objetivo de esta reunión. Conclusiones. Los pacientes con cuadro clínico asociado a la histaminosis presentan una actividad enzimática reducida de DAO plasmática. De esas variantes, estas 2 que tengo en pantalla en el punto 2 han sido las más prevalentes en cuanto a la actividad de DAO, sobre todo la T16M y la S332F, vemos un aumento del déficit de DAO con síntomas más graves o con una mayor variedad de síntomas después de consumir histamina, entre otros. Por eso, ahí nos dimos cuenta de que podíamos correlacionar determinados genotipos o combinación de genotipos con la interpretación del fenotipo predictivo. De este modo, podemos concluir que si no hay alelo de déficit de DAO, no habría cambios previstos en la expresión genética. Sin embargo, si encontramos ciertos alelos en ciertas variantes y la cantidad de alelos
es baja, 1 o 2, la reducción de la actividad DAO se predice, pero habrá mayor reducción de la actividad DAO siempre cuando encontramos mayores niveles de alelos asociados a déficit de DAO en nuestros pacientes. Ya se presentó esto en el año 2015, el grupo de Elena García Martín lo hizo, donde varias de estas variantes tenían asociación con determinadas manifestaciones clínicas. Esto ya se sabe bien y se ha documentado. La migraña sería una de esas manifestaciones clínicas o afecciones asociadas al déficit de DAO. Aquí vemos el odds ratio para cada uno de ellos, de estos alelos y genotipos. Muy interesante ver, porque tienen una relación significativa con la presencia de la migraña. Y traigo esta publicación del mismo grupo muy reciente, insisto, grupo de Elena García Martín. Han trabajado con un grupo mayor de pacientes, viendo que la actividad DAO sérica aumentaba en los pacientes con migraña, pero lo más interesante que nos dicen es que ninguno de los polimorfismos estudiados tenían relación con el riesgo de la migraña. ¿Por qué? ¿Por qué traigo estas contradicciones o estas conclusiones contradictorias de un mismo grupo de estudio con la misma manifestación clínica? Para que entiendan que necesitamos más estudios de asociación, porque estamos todavía en pañales, estamos abriéndonos camino por esta vía de investigación, pero como digo, estamos empezando y por lo tanto necesitamos muchos más estudios de asociación para entender mejor, para apoyar y ayudar mejor y analizar mejor todo lo que tenemos ante nosotros. Estos análisis genéticos no son útiles por sí solos, pero sí que nos ayudan mucho a la hora de predecir los diagnósticos de déficit de DAO. Tenemos que tener una mente abierta y tenemos que ser conscientes de que todavía nos queda mucho por investigar. Intentar medir o establecer cuáles son los componentes genéticos del déficit de DAO es nuestro objetivo. Por eso mismo les presento hoy aquí cómo nos planteamos nosotros el índice de riesgo genético de déficit de DAO. Hay distintos modelos en los que se puede heredar esta enfermedad que se han propuesto. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la actividad plasmática u otros que se presentarán a lo largo de esta jornada, lo que tiene que ver con cualquier manifestación clínica, sea migraña u otra. Y estos distintos modelos de herencia, nos relacionan la presencia de ciertos genotipos con distintos alelos que presentan la manifestación. Y de estos 4 modelos de herencia está el dominante, donde sería una copia única de un alelo, sería suficiente para modificar el riesgo de desarrollar o manifestar este rasgo. Después tenemos el modelo recesivo, que se produce si las 2 copias del alelo están presentes. Codominante es el modelo donde cada genotipo aporta un riesgo no aditivo e único. Y luego tenemos el aditivo, que se basa en el supuesto de que el efecto de cada alelo se suma y contribuye al efecto final de manera aditiva. Y ese es el modelo que nosotros hemos elegido para desarrollar el cálculo de nuestro índice de riesgo genético que hemos llamado el DAO Score. Ese es el nombre que le hemos dado en inglés. Nos pareció que era interesante tener un nombre. Y teniendo esto en cuenta desde el punto de vista aditivo, lo que hicimos ha sido lo siguiente. Ver el alelo de riesgo definido para cada una de las variantes que estaría presente con un mayor riesgo de tener el déficit DAO. Y después se calculó el DAO Score como aportación acumulada de los factores genéticos a un síntoma
o afección en concreto. Para calcular este índice de riesgo genético, como aparece aquí, como aparece en la quinta columna, para calcularlo, insisto, el número de alelos de riesgo acumulados en cada paciente en las variantes genéticas seleccionadas se cuenta y para cada variante, cada sujeto puede tener 0, 1 o 2 alelos de riesgo, donde el alelo de referencia sería 0 si es homocigótico, heterocigótico 1 y déficit homocigótico 2 para cada variante. Y luego se suman los alelos de riesgo. Al calcular la suma de estos alelos de riesgo en personas con déficit, se les dio un índice a cada sujeto que va de 0 a 8. En este caso no encontramos ni 7 ni 8, porque ninguno de los pacientes nos daba todas las variantes analizadas. Y nos parece más importante señalar que el efecto de los distintos alelos ha sido similar, de acuerdo con el análisis. Por eso se les dio un peso ponderado similar. Este es un supuesto, porque no sabemos si todas las variantes pesan lo mismo, porque estamos hablando del efecto fenotípico. Por eso es importante señalar esta cuestión. Nos ha parecido muy interesante descubrir que muchos de los pacientes no presentaban ninguna de las variantes analizadas. Estamos hablando del índice 0 que aparece aquí en la primera parte y el resto del DAO score lo hemos presentado de manera distribuida. 3, 4, 5, 6. Pocos pacientes encontrados para esos índices. Todavía no se ha publicado, sí que se ha enviado a revisión, se publicará en brevísimo. Pero el tamaño muestral no ha sido demasiado grande, solo unos 100 pacientes, por lo que decidimos agrupar a esos pacientes que tenían 3 y 4 y 5 y 6 en 2 grupos respectivamente, uno cada uno. Y no voy a meterme en la parte clínica porque esto ya se va a abordar en otra presentación hoy, pero analizamos, por ejemplo, pacientes con piel seca, fibromialgia y la escala de Bristol. Vemos que cuanto mayor el índice, mayor el DAO score, la presencia, o mejor dicho, la gravedad de esta manifestación clínica subía. Y esto nos lleva a la conclusión, y es que el alelo de riesgo supone un mayor riesgo de tener déficit de Down, pero el efecto adictivo de las distintas variantes genéticas tiene una relación muy estrecha con el número o la gravedad de los síntomas presentes en los pacientes. Cada variante va de 0 a 2, esto ya lo hemos explicado, en el índice, y se asume el efecto de los distintos alelos analizados es similar, que consideramos son los siguientes pasos de nuestra investigación para llevar al cálculo del índice de riesgo genético. La ponderación de las variantes es importante para tener en cuenta la magnitud de su efecto individual, porque probablemente ninguno de ellos pese lo mismo. Y después, evidentemente, los siguientes pasos que han de centrarse en el estudio de más pacientes en el gen AOC, no solo en la población afectada, sino en otras muestras demográficas, porque estamos hablando aquí de solo Europa o caucásicos, pero necesitamos analizar otras poblaciones asiática, africana, para ver cuál es su asociación con el déficit de Down. Pero no solo más variantes del gen AOC, sino también otros locus, ya que esto puede influir, y está claro, influye en la expresión del gen AOC. Y el último objetivo, calcular el índice de riesgo poligénico
con lo que tendremos una herramienta que nos permite analizar la parte genética de este déficit con precisión.